Muy bien, vamos a empezar ahora con el estudio de un libro completo de la Biblia, y es el libro de los Hechos. Y pues nos va a tomar un cierto tiempo, y lo que nos llena de alegría es que cuando empezamos, lo terminamos, ¿verdad? Y es muy interesante el libro de los Hechos, y lo que voy a hacer ahora es solamente una introducción nada más, una introducción general del libro de los Hechos, y luego ya iré yendo poco a poco y capítulo por capítulo para que vayamos nosotros conociendo más. Una pregunta, ¿habéis leído el libro de los Hechos desde el principio al final? Es muy bueno, ¿a que sí? 33 páginas más o menos, y sí, 28 capítulos, y tiene muchas subdivisiones que lo hace aún más extenso, inclusive el poder hacerlo de una manera expositiva. Pero me lleno yo de alegría porque este libro es muy importante. Habla de muchas cosas. Y una de las cosas importantes es de cómo empezó la iglesia. Eso es fundamental en el cristiano, saber cómo empezó la iglesia, porque hay muchas tendencias, muchas enseñanzas que te dicen de una manera y te dicen de otra manera, pero el libro de los Hechos está tan claro que nos explica todo cómo verdaderamente empezó la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, solamente hay una, y esa iglesia consta de aquellas personas que le han aceptado, se han arrepentido y le han recibido como Señor y Salvador. Entonces ellos vienen a ser parte, ¿verdad?, integral de ese cuerpo que es la iglesia. De eso es lo que vamos a hablar y de muchas cosas más. Y claro, como os dije, es una introducción, va a ser muy amplia, y esto es como si yo quisiera mostrarle a ustedes algo. Por ejemplo, cuando estás en un sitio y tú no conoces el sitio, no sabes qué hacer, no te ubicas. Te han dicho, tienes que ir aquí, y específicamente como no lo conoces, no sabes. Pero ¿de qué te guías? Te guías de un mapa. Al menos el mapa te orienta, y es como esto, por ejemplo, si queréis ir al ayuntamiento de Parla, pues podéis pedir esto y os van a dar esto que es el mapa de Parla. ¿Sí? Entonces uno se ubica y tú dices, sí, el vecino tal y la oficina tal están en este sitio. Entonces yo utilizo esta ilustración para que os deis cuenta que eso es lo que voy a hacer. Precisamente eso es lo que voy a hacer. Ahora os voy a mostrar como un mapa de lo que quiero mostrarle en la prédica, que lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos cuentan o nos muestra al menos cinco puntos importantes. 5 puntos importantes a medida que vamos leyendo. Una es muy sencilla, que habla del inicio. Todo tiene su inicio, ¿verdad? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 5 está describiendo ese inicio, y donde destaca la ascensión a los cielos del Señor Jesús. Y está hablando de su muerte, de su sepultura y de su resurrección y de su ascensión. O sea, aquí en el capítulo 1 podemos verlo de una manera muy clara. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido
arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto no es un cuento. Esto no es una cosa tan sencilla que se puede... No, esto es real. ¿Se pueden imaginar a los discípulos mirando esto? Nosotros no podemos comprender porque no lo hemos visto, pero es una gran realidad descrita en la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban mirando ahí, asombrados, entre tanto que él se iba, ¿le vieron cómo se estaba yendo? He aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, eso qué bueno, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos esperando esa segunda venida del Señor Jesús. Y esa segunda venida la espera el creyente, el que ha aceptado la salvación en Cristo Jesús, aquel que se ha arrepentido, aquel que tiene una vida nueva en el Señor Jesús. Y entonces eso es lo que nos muestra aquí el inicio, y el Evangelio es el fundamento de la fe cristiana. El Evangelio es hablar que Dios se hizo hombre, que el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y que fue muerto y sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Pueden escuchar vosotros otro tipo de enseñanza en otros sitios, pero la palabra del Señor nos muestra lo que verdaderamente es el Evangelio. No solamente vemos el inicio, pero también vemos persecución. Vemos persecución de los capítulos 5 al capítulo 6 y también al capítulo 8. Nosotros vemos cómo describe esto, que es una característica que los cristianos están viviendo. Hoy en día la persecución está aumentando más y más, pero siempre ha habido persecución. Y en este libro nos muestra claramente al enemigo en contra del creyente, al mismo Satanás en contra de la iglesia, y siempre persiguiéndole. Pero tenemos a un Señor que es grande, que dice que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Y pues eso es interesante. Y vemos otra cosa que vemos en este libro, no solamente el inicio, no solamente la persecución, pero también conversión. Y sobre todo nos llama la atención cuando un tal Saulo de Tarso, fariseo de los fariseos, religioso de los religiosos, se convierte al Señor y su vida cambia. Entonces vemos esa conversión, hablando de Saulo de Tarso, y lo vemos esto en el capítulo 9, del 1 al 31, vemos toda esa secuencia de lo que sucede, y luego ya se le cambia su nombre por Pablo, que viene a ser el apóstol, ¿verdad?, a los gentiles. Y vemos también a otro personaje muy importante, que es Pedro. En el libro de los Hechos vemos a un personaje muy importante, que es Pedro, que es apóstol para los judíos. Y Pedro, no sé si vosotros sí sabéis, ¿verdad? No le conocéis, pero la Escritura habla que su nombre inclusive se repite en el libro, solamente el libro de los Hechos, se repite 57 veces. Pedro. Y aparece, es muy curioso, en los capítulos
en el primer capítulo hasta el capítulo 5, y luego lo vemos en el capítulo 8, y luego el capítulo 12, y por última vez se le menciona en el capítulo 15, cuando hubo este concilio. Vamos al capítulo 15, porque estamos dando una pincelada al capítulo 15, que es la última, digamos, manifestación que este libro habla. Capítulo 15, versículos 7 al 8, cuando estaban en ese concilio, dice, ¿ya estáis conmigo? Dice, y después de mucha discusión, no estaban peleando, cuidado, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y oyesen y creyesen. Estáis prestando atención, qué bueno. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta es la última la participación que vemos. Luego ya no lo vemos, a partir de esto ya no lo vemos en el libro de los Hechos a Pedro. Vemos sí a Pablo. Y claro, Pablo es un personaje muy, muy importante también. Y pues, como dije, Pedro centrado con los judíos, y luego viene este personaje, Pablo, que sí se repite en el libro de los Hechos 135 veces. Y su nombre no está presente en el libro de Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, pero está presente pues en las epístolas que él escribió, como a Timoteo, vemos su nombre cuando escribió a Tito, a Filemón, y también Pedro mismo habla de Pablo en segunda de Pedro, y ya esto lo vamos a ir viendo un poco más. Hay una cosa muy interesante que he notado leyendo todo el libro poco a poco, una similitud en características, en actitudes entre Pedro y Pablo. Muy interesante. Por ejemplo, Pedro dio su primer discurso en el libro de los Hechos. Vosotros sabéis en el capítulo número 2, cuando ya luego viene Pentecostés y todo eso. Y Pablo dio su primer sermón en el libro de los Hechos en el capítulo 13. Él da su primer sermón en una sinagoga en Antioquía. Luego, Pedro sana con la ayuda del Señor a un cojo de nacimiento en Jerusalén. Eso es lo que hace Pedro en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pablo también sanó a un cojo de nacimiento en Listra. Y esto lo vemos en el capítulo 14, y vamos al capítulo 14, porque estamos dando una vez más una pincelada aquí, el capítulo 14, el versículo número 10, para resumirlo, y dice y dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y Pedro también en una oportunidad reprocha a un mago en el libro de los Hechos, capítulo 8, y quería hacer un negocio con el Espíritu Santo. Mucho cuidado con esto. Se está abusando mucho del Espíritu Santo. No se entiende. La gente prácticamente tiene no sé qué tienen, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mira cómo le cayó el Espíritu Santo, mira cómo vino un rayo y el Espíritu Santo, y se salió el Espíritu Santo por la ventana, y eso no es bíblico en absoluto. Nosotros hemos pasado como 2-3 meses enseñando sobre el Espíritu Santo, bíblicamente.
Y hay un decir, sí, qué bendición que estamos aprendiendo estas cosas. Y vemos que eso pasó. Luego, Pedro, esto hizo, ¿no? En el capítulo 8, del 14 al 23, que quería hacer un negocio con el Espíritu Santo, porque como les vio que estaban haciendo cosas por el Espíritu Santo a los apóstoles, les digo, ay, mi negocio, a ver, dame a mí algo, a ver, dame ese poder para que yo pueda hacer lo mismo. No. Uy, se parece a los tiempos de hoy. Ahora hablo de Pablo, reprochó a Elimas, también un mago, un falso profeta, en el libro de los Hechos, capítulo 13, que estaba impidiendo la conversión de Sergio Pablo, que era como un, digamos, un representante del gobierno romano. Y vemos a Pedro otra vez. Pedro vio que Cornelio, él fue enviado a hablar a Cornelio, que fue el primer gentil que se convirtió al Señor. Entonces Pedro vio que Cornelio se inclinaba para adorarle. Mas Pedro se lo impidió y le dijo, no, a quien debes adorar es a Dios. Y Pablo, lo mismo, recibió también adoración en Listra al sanar a un cojo de nacimiento. Le sanó y todo el mundo, ay, vamos a arrodillarnos. No, a quien debemos arrodillarnos es al Señor, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Luego, Pedro resucita a Dorcas, a una jovencita que se llama Tabita, que era creyente. En el capítulo 9 del libro de los Hechos hace eso. Y Pablo, esto es curioso, resucita a un joven llamado Eutico que se cayó del tercer piso y murió. Él estaba disertando por muchas horas y el chico estaba ahí mirando, ¡pum! Y se cayó y se mató, pero le resucitó con la ayuda del Señor. Bueno, esto es el inicio que vemos persecución también, vemos también conversión y también vemos acción. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos, acción. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es el poder de la valentía de hablar a otros acerca de Cristo. No es otro poder de un rayo fuerte que te cae. No, sé valiente. Nosotros estamos animados, un grupo de hermanos, los sábados, yendo a visitación, hablando a los perdidos. Queremos reconocer que ese poder está en el creyente. El poder de ser valiente, de hablar a los perdidos. Por eso encontramos acción en el libro de los Hechos. Es lógico entender que cuando hablamos de Pablo, tenemos que hablar de los 3 viajes misioneros que él hizo. ¿Sabíais eso? Él no solamente estuvo solo viajando por aquí y por allá, pero él tuvo un equipo misionero. Y en general él tuvo como 150 hermanos que le apoyaban. Y algunos, claro, estaban más cerca a él, pero él estaba entregado a la acción de la obra misionera. Y él se fue por muchísimos lugares. Vamos al libro de Romanos, para ver cómo era este hombre, pero entregado al Señor. Romanos capítulo 15, nos estamos saliendo del libro de los Hechos, pero no hay ningún problema. Romanos capítulo 15, el versículo 19 me admira así mucho me admira, que dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico vendría a ser hasta Europa. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, vemos pues en el libro de los Hechos, volvamos al libro de los Hechos, y que tenemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que lo vemos en el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Luego el segundo viaje misionero, del capítulo 15 hasta el capítulo 18.
Y luego el tercer viaje misionero del capítulo 18 hasta el 21. Vamos a ver capítulo 18. Capítulo 18. Es como si alguien me dice, a ver, muéstreme el mapa, pastor, os estoy mostrando. Hechos 21, para resumir más cosas. 21, versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. De tanto viajar, en su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén y los hermanos le están esperando ahí. Vemos entonces, el libro de los Hechos tiene un inicio, habla de persecución, habla de conversión, habla de acción y también habla de problemas en el sentido de reclusión, porque los cristianos están siendo puestos en la cárcel y definitivamente, pues Pablo es enviado a Roma preso por la causa de Cristo. Preso por la causa de Cristo, y ahí es donde él muere. Y nos describe esto en el capítulo 28, del 11 al 31. Nos está hablando precisamente todo esto, lo que pasó. Ahora, el libro de los Hechos abarca aproximadamente un periodo de 38 años. Un periodo de 38 años, desde lo que pasó en Pentecostés hasta el martirio de Pablo. Esta historia es muy admirable porque nos muestra pues esa acción, nos muestra también cómo el enemigo no quiere que las cosas sigan adelante para la gloria del Señor, pero tenemos que seguir nosotros adelante, muy bien, tenemos que seguir adelante. La acción, en un sentido general, vemos que lo podemos dividir el libro en dos partes. La primera parte habla del ministerio de Pedro, todas las cosas que acontecieron a Pedro, y la segunda parte habla todo lo que aconteció a Pablo hasta su muerte. Esto es muy interesante verlo de esta manera, porque vemos aquí, por ejemplo, del 1 al 12, como dije, es la actividad del ministerio de Pedro, y de Pablo es del capítulo 18 al 28. Ahora, en la primera parte, donde está Pedro, y donde nosotros leemos del 1 hasta el 12 o al capítulo 13, en esa primera parte, Jerusalén es el centro donde había iglesias cristianas en Jerusalén. Y entonces, cuando el apóstol Pablo hace sus viajes, él volvía a Jerusalén. Y el tercer viaje misionero, él vuelve a Jerusalén. Habían cristianos en Jerusalén. ¿Y quiénes fueron los que se convirtieron primero al Señor? Fueron los mismos judíos, ¿verdad? Y luego, poco a poco, otros. Entonces, eso es lo que vemos en la primera parte. Jerusalén era el centro de la actividad cristiana. Y Pedro resalta en esto, y esto más o menos fue alrededor del tiempo en que vivió Herodes también. Y la segunda parte que nos muestra el libro de los Hechos nos habla de un lugar llamado Antioquía. Y Antioquía es un lugar muy importante que aquella vez fue el centro de la actividad cristiana, y muchos cristianos estaban perseguidos y se refugiaron también en Antioquía, porque vosotros sabéis cuando viene Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos, y él envió cartas a los principales en Jerusalén, y se fue ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se fue a perseguirlos? A Damasco. Y entonces Antioquía está un poquito más para allá nada más. Es decir, habían unos 500 kilómetros. Vaya hombre, Saulo de Tarso,
cómo quería hacer que la iglesia desaparezca. Se hizo un viaje desde Jerusalén hasta Damasco, un poco más, que es donde está ubicada Antioquía. Pero Antioquía era un sitio muy importante donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Hechos, vamos a Hechos 11, 21 al 26. Hechos 11, 21 al 26. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió ¿a quién? El ser humano debe convertirse no a una iglesia, ni a una secta, ni a una religión. El ser humano debe convertirse al Señor Jesús, que eso es lo fundamental. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada para el Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque vieron el ejemplo de Cristo en sus vidas. No se pusieron una señal aquí. Somos cristianos, o se pusieron una cruz grandota, somos cristianos. No, la gente vio que había algo especial en esas personas, que estaban siguiendo al Señor Jesús, que Cristo había cambiado sus vidas. Por eso le llamaron cristianos. Por eso es muy interesante cuando analizamos la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía. Y amén, que el Señor siga trabajando. A pesar de la oposición que puede haber, hablas a las personas acerca de Cristo, y aquí hay un dicho español, te mandan a freír chuletas, ¿verdad? Te mandan a freír chuletas. Y ayer tuvimos un buen tiempo y hablaba yo, hermano Lucho, hablamos con un joven de 19 años, español, de Madrid. Le digo, amén, mi hijo también ha nacido en Madrid, y nos escuchó, y qué bien. Seguir hablando a todos acerca del Señor, porque Él no está diciendo, bueno, que yo con hondureños y yo con españoles nada tengo que ver. No, Él ama a todos y quiere que todo el mundo sea salvo. Pues vemos entonces que este libro de los Hechos, pues, nos habla de personajes y de colaboradores del Señor Jesús. Y como una aplicación, vemos que aquí es la participación muy activa del Espíritu del Señor, y se repite 69 veces. Y hay milagros, sí. Se suscitan milagros aquí. Nosotros leemos mucho en el libro de los Hechos. Pero ¿sabe qué? El milagro más grande es cuando una persona se convierte a Cristo. Ya pueden hacer personas milagros, ya quieren hacer estas cosas. Ay, mira cómo vi que el milagro más grande que este hombre. Pero eso no le convierte a Cristo. ¿Saben por qué el milagro de la salvación es más grande? Porque el ser humano está muerto a las cosas de Dios y no quiere saber, por eso sufre también, está muerto. Pero cuando esa persona razona y dice, sí, Cristo es la respuesta para mi vida, y se arrepiente, esa persona nace
de nuevo, es decir, resucita, digamos, en el sentido espiritual, y tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja de esa manera. El libro de los Hechos es de suma importancia para el creyente. Y debemos ser cada vez más conscientes de lo que nos enseña este libro. Hoy vemos tantas cosas, tantos espectáculos en muchas iglesias, pero la iglesia del Señor Jesús no es para mostrar ningún show, ningún espectáculo. Es para que la palabra del Señor toque tu corazón de tal manera que tú digas, necesito la salvación que Cristo ofrece. Ese es el mensaje que las personas necesitan. Siempre digo yo, y seguro se aburren de mí cuando yo digo esto, Cristo no trajo religión, Él trajo salvación. Y hablo a las personas en la calle, trajo salvación. Y eso es lo que la gente necesita. No, que yo soy testigo de Jehová, sacan su espada. ¿Y qué? Yo soy musulmán. ¿Y qué? ¿Verdad? Yo soy católico. Yo soy adventista. Tratando de defender su religión. El Señor Jesús no trajo sectas ni religiones, sino la salvación que cada persona necesita. Yo tengo la salvación que Cristo me ha dado porque me he arrepentido, porque he reconocido mi pecado. No es fácil, es un proceso, pero te vas dando cuenta a través de la palabra del Señor que necesitas urgentemente de la salvación que Cristo ofrece. Vemos entonces, pues, que también el autor, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? El autor es Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Sin embargo, en el libro de los Hechos, él escribe en tercera persona. Y él dice, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, pero él estuvo muy cerca al apóstol Pablo, y él inclusive era un médico, y él andaba con el apóstol Pablo. Y aquí hay una cosa interesante, a ver si habéis prestado atención, Hechos capítulo 1, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Quién es este Teófilo? Y cómo empieza escribiendo de esta manera. Vamos entonces, ya que también vamos al libro de Lucas, entonces, ya que hablamos de este autor, Lucas, el capítulo 1, es muy sorprendente lo que os voy a decir, porque está aquí en la palabra del Señor. Lucas 1, versículo 3, dice, ¿ya lo tenéis? Lucas 1, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, otra vez, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es este Teófilo? Es un creyente a quien Lucas le está escribiendo, y el título honorario de excelentísimo Teófilo pareciera que era un dignatario, ¿verdad? Un dignatario, claro, de origen griego. No debemos tener temor de hablar a las autoridades. No debemos tener temor de hablar a las autoridades. No, este es el del ayuntamiento. No. Cada persona necesita oír la palabra del Señor. Y vemos pues que habla en ese término de nosotros, y la atención prioritaria del libro de los Hechos es el Señor Jesús. Y nuestra atención prioritaria es el Señor Jesús. Y seguiremos hablando del Señor Jesús, que Él salva
y perdona. Inclusive la actitud del creyente debe ser como del Señor Jesús. En cualquier circunstancia de nuestras vidas. Nos enojamos o nos suceden cosas y decimos, no, así no es el Señor Jesús. Y si vemos en diferentes grupos que están gritando, saltando y revolcándose, tú di, así no es mi Señor Jesús. Así no era Él. Porque hay tanta gente ingenua que se cree tantas cosas, pero la palabra del Señor tiene que ir calando el alma y el espíritu para que esa persona luego se dé cuenta que la necesidad urgente para su vida es el Señor Jesús. Esta iglesia no salva a nadie. Solamente el Señor Jesús es el que salva y perdona. En esta iglesia yo no digo yo tengo la verdad. No, la verdad es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, no hay otro camino. ¿Qué camino está siguiendo ahora? Cuando el verdadero camino es el Señor, y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Qué verdad? La verdad absoluta. No hay otra verdad que sale de la palabra de Dios. Y la vida. ¿Qué vida? Es vida eterna. Es vida eterna. Si estás muerto sin Cristo, arrepiéntete y vas a tener una nueva vida. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¡Qué bello! Eso es lo que la gente necesita. Escuchar. Por eso cuando hablo con personas digo, sigue viniendo, sigue escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está el Espíritu Santo en esta manera. Tú eres pecador. Arrepiéntete. Tienes que darte cuenta que estás altercando en contra de Dios. Y poco a poco esa persona va a ir escuchando y se va a dar cuenta que necesita urgentemente de la salvación que Cristo ofrece. Pues muy bien, este libro es muy interesante, exclusivo, ¿verdad? Porque cuenta la historia de la Iglesia. No es un libro, digamos, ¿cómo se puede decir?, que habla sobre un tema exclusivamente de, ¿cómo le puedo decir?, se me escapa de doctrina, ¿no? Así 100% de doctrina. Es más histórico, pero tiene mucho que tiene que hablar sobre el Señor. Y hay un predicador que yo conozco en los Estados Unidos que se llama Jim Blaylock, una iglesia pues ahí en la Florida, que él dice, muchos estudiosos de la Biblia, y yo estoy de acuerdo, dice él, que el libro de los Hechos se ha descrito, pero continúa en un sentido, Y eso está mostrando que la iglesia sigue adelante y lo continúa en un sentido con los creyentes. Porque nosotros queremos que también otras personas acepten la salvación que Cristo ofrece. Esto es lo que dice. Este libro de los Hechos muestra la manifestación práctica en la vida de la iglesia. Para algunos estudiosos de la Biblia, el libro de los Hechos ha terminado con el relato de sus acontecimientos al inicio de la iglesia, pero aún continúa en el relato de lo que hace y debe hacer la iglesia local. Y que el Señor nos siga ayudando para que nosotros podamos estudiar más su palabra y anímense a leerlo. No sé cuánto tiempo tomará, 33 páginas, a ver. ¿Cuánto tiempo toma a vosotros leer 33 páginas? Y leerlo, y os desafío, y ya poco a poco, pues para los próximos domingos iré predicando
capítulo por capítulo y especificando cada cosa para que podamos sacar toda la esencia que podamos para nuestra edificación, para que estemos agradecidos de la salvación que Cristo ofrece y también para que el Señor toque los corazones de aquellos que no le conocen todavía, de aquellos que no le han aceptado como Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por lo que tu palabra está ahí. Y Señor, tú sigue tocando los corazones de aquellos que no te conocen. Quizás solo tienen religión, Señor. Quizás solo tienen apariencia de piedad. Quizás solamente tienen cierta afinidad hacia las cosas de Dios, pero que no han arreglado cuentas contigo, Señor. Padre bendito, hay muchos problemas en este mundo. Hay situaciones que muchas personas sufren, Señor, pero no es porque muchas veces se puede decir, ay, pobrecito de mí, mi vida es tan miserable, pero Señor, es por causa del pecado. Es por causa del pecado. Es por causa de darle la espalda a Dios. Pero lo más importante es la salvación. Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, tú toca ese corazón, porque el único que puedes hacerlo eres tú, Señor. Que cada persona que no te conoce diga, yo me conozco a mí mismo, yo sé las cosas que hago y hasta escondido, yo sé mi maldad. Señor, para que caiga de rodillas delante de ti y diga, Señor, tú eres el que salvas, el único, el que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Que reconozca, Señor, la necesidad urgente de llegar a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Señor, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.